Solo fue un accidente, ¿verdad, mamá? La voz de James resonaba en la sala de emergencias mientras yo yacía en la camilla, cada respiración enviando punzadas de dolor agudo por mi pecho. Miré con los ojos llenos de lágrimas a mi suegra, Patricia, que se secaba su perfectamente maquillado rostro con un pañuelo. Por supuesto que sí. Solo intentaba ayudarla con esas cajas tan pesadas. Yo jamás. Soltó un suspiro teatral que me revolvió el estómago. Ayúdame. Ella me empujó deliberadamente por las escaleras del sótano después de que me negué a darle la llave de repuesto de nuestra casa. Pero ahora, tirada aquí, con un dolor insoportable, ni siquiera podía hablar para defenderme. Me llamo Sara y hace 2 horas mi suegra intentó matarme. Todo empezó esta mañana, cuando Patricia llegó sin avisar a nuestra casa exigiendo una llave de repuesto. Toda madre debe tener acceso a la casa de su hijo, insistió, siguiéndome mientras cargaba cajas con adornos navideños hacia el sótano. Me negué, recordándole la última vez que tuvo llave, cuando reacomodó toda nuestra casa mientras trabajábamos, diciendo que solo ayudaba. Eso provocó una enorme discusión y James por fin accedió a cambiar las cerraduras. «Solo quieres alejarme de mi hijo», me espetó con sus manos perfectamente cuidadas cerrándose en puños. «Siempre has estado celosa de nuestra relación». Le di la espalda, un error del que ahora me arrepiento profundamente. Lo último que recuerdo fueron sus manos empujándome por la espalda. Después, la nauseabunda sensación de caer. Las escaleras parecían interminables. Cada golpe y cada crujido contra mi cuerpo traía nuevas oleadas de dolor. Ahora, en la sala de emergencias, James estaba entre nosotras, luciendo perdido y confundido. «Mamá, quizá deberías esperar afuera mientras examinan a Sara». El rostro de Patricia se contrajo en otra teatral muestra de preocupación. «Pero necesito asegurarme de que esté bien. Me siento tan mal por este accidente». Antes de que alguien pudiera responder, entró un doctor alto de cabello gris acero con mis radiografías preliminares en la mano. Dr. Maxwell, según su gafete, echó un vistazo a la escena y endureció su expresión. «Necesito examinar a la señora Anderson en privado», dijo con un tono que no dejaba espacio a discusión. «Todos afuera, por favor». «Pero soy su esposo», protestó James. «Afuera», repitió firmemente el Dr. Maxwell. «Política del hospital para incidentes domésticos sospechosos». El rostro perfectamente compuesto de Patricia se agrietó por un segundo. «¿Domésticos? Esto fue un accidente. Yo jamás». «Mamá», la interrumpió James, tomándola del brazo. «Vamos a darles espacio». Me lanzó una mirada que claramente decía no digas nada antes de llevarse a su madre. En cuanto la puerta se cerró, el Dr. Maxwell se volvió hacia mí. «Señora Anderson, voy a ser directo. Estas lesiones no son consistentes con una caída accidental. El ángulo del impacto y el patrón de los moretones sugieren que fue empujada con considerable fuerza». Las lágrimas se agolparon en mis ojos. Por fin, alguien veía la verdad. «Hay más», continuó, mostrando mis radiografías. «Estas fracturas en sus costillas están en distintas etapas de sanación. Algunas son de hoy, pero otras tienen semanas, quizá meses. ¿Quiere explicarlo?». Me quedé mirando las radiografías, mi mente corriendo hacia todos los accidentes del último año. La vez que Patricia accidentalmente me golpeó la cara con una puerta cuando la sorprendí revisando nuestros documentos personales. El incidente con la librera que se cayó porque supuestamente no estaba bien montada. Cada vez, James me rogaba que no hiciera escándalo para mantener la paz familiar. «Señora Anderson», la voz del Dr. Maxwell era suave pero firme. «Como reportero obligatorio no puedo ignorar señales de abuso doméstico. Necesito que sea honesta conmigo sobre lo que está pasando». Abrí la boca, pero la cerré enseguida. Años de condicionamiento para callar y mantener la paz familiar luchaban con el dolor en mi cuerpo y con la evidencia literalmente iluminada ante mí. «Si se lo digo», susurré, «¿me asegurará que ella no pueda acercarse a mí mientras esté aquí?». El Dr. Maxwell asintió, arrastrando una silla. «Tiene mi palabra. Y, señora Anderson, no está sola. Tenemos recursos, gente que puede ayudarla. Pero primero necesito que me cuente exactamente qué pasó hoy». Mientras comenzaba a hablarle, contándole de las escaleras, la llave y todos los accidentes previos, sentí que algo dentro de mí se fortalecía.
Por primera vez desde que empezó todo esto, alguien realmente me estaba escuchando. Una cosa más, dijo el doctor Maxwell, tomando notas en mi expediente. Encontramos rastros de sedantes en su análisis preliminar de sangre. ¿Le han recetado algún medicamento recientemente? Sentí que la sangre se me helaba. El té que Patricia insistió en prepararme esa mañana, diciendo que me ayudaría con la ansiedad. Solo tomé unos sorbos porque tenía un sabor extraño. No, dije, con la voz temblorosa, pero mi suegra me preparó té esta mañana. La expresión del doctor Maxwell se endureció mientras hacía otra anotación. Voy a llamar a la policía, dijo, tomando el teléfono. Esto va más allá de violencia doméstica. Estamos hablando de intento de asesinato. Afuera de la habitación, escuché la voz de Patricia elevarse, exigiendo saber por qué tardaban tanto. Por primera vez, su teatral preocupación no me hizo dudar de mí misma. Las radiografías no mentían, y tampoco los análisis de sangre. Finalmente, alguien iba a conocer la verdad. La policía llegó en menos de 20 minutos. Su presencia provocó otra ronda de histeria en Patricia. Esto es ridículo, chillaba en el pasillo. Soy una miembro respetada de la comunidad. Estoy en la junta directiva del hospital. A través de mi puerta entreabierta, vi a James caminar de un lado a otro, nervioso. Su rostro estaba pálido y se pasaba las manos por el cabello una y otra vez, ese viejo hábito que Patricia siempre contaba en sus historias de infancia. La detective Sara Martínez se presentó conmigo, sus ojos amables contrastaban con su actitud firme. Tomó mi declaración mientras un fotógrafo documentaba mis lesiones. El doctor Maxwell estaba cerca, señalando los patrones preocupantes y mostrando mis radiografías a su compañero. ¿Y este no fue el primer incidente?, preguntó la detective Martínez, aunque claramente ya sabía la respuesta. Negué con la cabeza, aguantando el dolor. Hubo otros, la librera, la puerta. Traté de decirle a James, pero siempre me decía que exageraba. Los análisis muestran rastros de lorazepam, añadió el doctor Maxwell. Un sedante recetado. La señora Anderson no tiene ninguna prescripción de este medicamento. Pero apuesto a que alguien en la familia sí, dijo la detective Martínez, tomando notas. Necesitaremos revisar los registros de farmacia. En ese momento, James irrumpió en la habitación, con el rostro contraído por la ansiedad. Sara, por favor, no puedes hacer esto. Es mi madre. Piensa en lo que esto le hará a nuestra familia. La detective Martínez se interpuso entre nosotros. Señor, tiene que salir. Su esposa está dando una declaración. Mi esposa, James soltó una risa amarga. Mi esposa está intentando destruir la reputación de mi madre por un accidente. Sara, diles que fue un accidente. Lo miré, de verdad lo miré. El hombre con el que me casé hace 5 años, que prometió amarme y protegerme, ahora me pedía que protegiera a la mujer que intentó matarme. No fue un accidente, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Ninguno de ellos fue un accidente, James, y en el fondo lo sabes. Su rostro se desplomó. Ella está envejeciendo. A veces se confunde. Podemos ayudarla. Mantengamos esto en privado. Privado, lo interrumpió el doctor Maxwell con voz cortante. Su esposa tiene múltiples fracturas en proceso de sanación. Hoy fue drogada antes de ser empujada por las escaleras. Esto no es confusión, señor Anderson. Esto fue un intento de asesinato. Un alboroto afuera llamó la atención de todos. Patricia había logrado escapar del oficial que la vigilaba y trataba de abrirse paso hacia mi habitación. Sara, cariño, gritó con falsa preocupación en la voz. Por favor diles que todo esto es un malentendido. ¿Sabes lo torpe que puede ser? El compañero de la detective bloqueó la entrada. Señora, retroceda o será arrestada. ¿Arrestada? La voz de Patricia subió a un chillido. ¿Saben quién soy? Mi esposo fundó esta ala del hospital. Mamá, por favor, rogó James. Espera afuera. No, la máscara de Patricia finalmente se rompió por completo. No dejaré que arruine esta familia. Ha intentado separarnos desde el primer día, James. Todo era perfecto antes de que ella llegara. El detective sacó las esposas. Señora, tendrá que. Ella lo merecía, gritó Patricia de repente, su fachada destrozándose del todo. Está intentando alejarme de mi hijo,
no es más que una interesada cazafortunas. El resto de su berrinche se cortó cuando el detective la arrestó oficialmente, leyéndole sus derechos mientras ella seguía gritando acusaciones. James se quedó congelado, mirando cómo se llevaban a su madre esposada. Su rostro estaba completamente blanco. «Necesito ir con ella», susurró, sin mirarme. «Me necesita». «Señor Anderson», dijo la detective Martínez con firmeza, «su esposa es la víctima aquí. Ella lo necesita a usted». Pero James ya retrocedía hacia la puerta. «Lo siento, Sara. Es que, no puedo. Es mi madre». Lo vi marcharse, siguiendo el mismo camino por el que se habían llevado a Patricia. El dolor en mi pecho no tenía nada que ver con mis costillas rotas. «Necesitaremos una orden de restricción», dijo suavemente la detective Martínez. «Para ambos». Asentí, con lágrimas finalmente rodando por mis mejillas. El doctor Maxwell me dio una palmada comprensiva en la mano. «Hizo lo correcto», dijo. «¿Quién sabe qué habría pasado si hubiera seguido callada?» Mirando mi radiografía todavía iluminada en la pared, pensé en todas las veces que me quedé callada. En todos los accidentes que soporté por mantener la paz en la familia, cada fractura fantasma era un recordatorio de lo que me había costado ese silencio. «¿Qué pasa ahora?», le pregunté a la detective Martínez. «Ahora», respondió, sacando su tarjeta, «te conseguimos ayuda. Conozco a una defensora de víctimas fantástica que se especializa en casos de violencia doméstica, y el doctor Maxwell ya organizó una consulta psicológica para ayudarte a procesar todo». Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo parecido a la esperanza. El camino por delante sería difícil, pero al menos ya no lo caminaría sola. El doctor Maxwell ajustó mi medicación para el dolor mientras una enfermera entraba a revisar mis signos vitales. Afuera, todavía podía escuchar los gritos lejanos de Patricia resonando en el pasillo del hospital, pero se desvanecían, igual que mi miedo hacia ella. 6 meses después, estaba frente al tribunal, respirando hondo el aire fresco de otoño. Hoy era la audiencia de sentencia de Patricia y, por primera vez desde aquel día en urgencias, enfrentaría tanto a ella como a James. «¿Lista?», preguntó la detective Martínez a mi lado. En esos meses se había convertido en más que la oficial a cargo, era una amiga. El juicio había sido brutal. El equipo legal de Patricia intentó todo para desacreditarme, pintándome como una mujer inestable que había orquestado sus propias lesiones para culpar a una figura respetada de la comunidad. Pero la evidencia era abrumadora, las grabaciones de seguridad en casa mostrándola empujándome, los registros de farmacia revelando que había surtido recetas de lorazepam en 3 farmacias distintas, y lo más condenatorio, su propio diario detallando sus planes para eliminar el problema de la vida de su hijo. James había testificado en defensa de su madre, alegando que sus acciones se debían a una demencia temprana. La evaluación psiquiátrica demostró lo contrario. Patricia estaba perfectamente consciente de lo que hacía. Solo era una manipuladora experta que no soportaba perder el control sobre su hijo. «Estoy lista», respondí, enderezando los hombros a pesar de la punzada de dolor. Un recordatorio duradero de aquel día. Dentro de la sala, me senté junto a mi defensora de víctimas, Lisa, quien me había ayudado a reconstruir mi vida en esos meses. Gracias a ella, encontré un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia familiar, empecé terapia e incluso retomé mi carrera como desarrolladora de software. Patricia estaba en la mesa de la defensa, viéndose frágil e inofensiva con su traje azul conservador. Pero yo ya sabía mejor. La observé susurrarle a James, sentado detrás de ella, aún interpretando al hijo devoto. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Tras sentarnos, Patricia fue llamada a ponerse de pie. «Señora Patricia Anderson», comenzó la jueza con voz severa. «Este tribunal la ha declarado culpable de intento de homicidio en 2º grado, violencia doméstica y múltiples cargos de agresión. Sus acciones no solo fueron premeditadas, sino que muestran un patrón perturbador de violencia en escalada contra su nuera». Los hombros de Patricia comenzaron a sacudirse con sollozos, pero noté que sus ojos permanecían secos. Su posición en la comunidad y sus intentos por usar esa influencia para evadir consecuencias hacen que sus actos sean aún más reprobables. Este tribunal la sentencia a 15 años en prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional en 10 años.
El mazo golpeó y los sollozos teatrales de Patricia se convirtieron en rabia. Todo esto es tu culpa, me gritó mientras los oficiales se acercaban para llevarla bajo custodia. James, diles lo que ella le ha hecho a nuestra familia. Pero James solo permaneció sentado, la cabeza entre las manos, mientras su madre era escoltada esposada. Después, en el pasillo, se me acercó. Lucía más viejo, cansado, nada parecido al hombre seguro con el que me casé. Sara, dijo en voz baja. Lo siento. Debí verlo. Debí protegerte. Sí, respondí. Debiste hacerlo. Quizá podamos intentarlo de nuevo. Ahora que ella ya no está, nosotros. No, James. Lo interrumpí con suavidad, pero firme. La elegiste a ella sobre mí cada vez que te necesité. Los papeles del divorcio se finalizan la próxima semana. Es mejor así. Él asintió, derrotado. Nunca quise que nada de esto pasara. Ni yo. Pero pasó. Y ahora ambos tenemos que vivir con esas decisiones. Lo observé alejarse, siguiendo el mismo camino por donde se habían llevado a Patricia. El dolor en mi pecho ya no tenía nada que ver con mis costillas rotas. Necesitaremos una orden de restricción, dijo la detective Martínez con suavidad. Para ambos. Asentí, con lágrimas finalmente rodando por mis mejillas. El doctor Maxwell me tomó la mano con simpatía. Hiciste lo correcto, dijo. ¿Quién sabe qué habría pasado si hubiera seguido callada? Mirando mis radiografías todavía iluminadas en la pared, pensé en todas las veces que me quedé en silencio. Todos los accidentes que soporté para mantener la paz familiar. Cada fractura había sido un precio de mi silencio. Pero ya no más. 6 meses después, afuera del tribunal, Lisa me esperaba con la detective Martínez. Un café, sugirió Lisa. Podemos hablar de tu participación en la conferencia de concientización sobre violencia doméstica del próximo mes. Sonreí, recordando lo aterrada que estaba 6 meses atrás cuando me lo propuso. Ahora entendía el poder de romper el silencio. En realidad, dije, sacando mi teléfono, tengo algo más planeado. Les mostré el correo que había recibido esa mañana, confirmación de mi aceptación en un programa de formación para defensoras de víctimas. Quiero ayudar a otras como tú me ayudaste a mí. Convertir todo este dolor en algo con sentido. La detective Martínez sonrió orgullosa. De víctima, a sobreviviente, a defensora. Es todo un camino. Mientras caminábamos hacia la cafetería, pensé en la mujer que fui hace un año. Tan desesperada por mantener la paz familiar que aceptaba la violencia como algo normal. Las radiografías en urgencias no solo mostraron mis huesos rotos, iluminaron los pedazos rotos de mi vida que necesitaba reparar. ¿Saben lo que me dijo el doctor Maxwell en mi última cita de control? Les conté ya con el café en la mano. Me dijo, a veces, hace falta romperse para descubrir lo fuerte que realmente eres. Punto. Lisa levantó su taza en un brindis. Por la fuerza que nunca supimos que teníamos. Choqué mi taza con la suya, agradecida por esta nueva familia. Una familia construida en apoyo y verdad, no en manipulación ni miedo. Las cicatrices siempre estarían ahí, físicas y emocionales. Pero ya no me definían. Eran solo parte de la historia que me llevó a donde realmente pertenecía.